Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 de la mañana. Sigamos en la tónica de lo que va a pasar el día de hoy. Hoy es un día clave, decisivo en la Asamblea Nacional, pero les insisto, yo a esta hora, y le vamos a preguntar a nuestros invitados, a esta hora yo no tengo certeza sobre los votos. Te preguntaba, Belkis, sobre cómo está el ambiente en la Asamblea. ¿Qué nos puedes referir? Sí, justamente comentábamos también con el equipo fuera de micrófono que es bastante complejo, más todavía cuando al interior de las organizaciones políticas, si te has dado cuenta, se ha dado esta apertura para que los asambleístas voten conforme consideren. Es decir, habrá quienes van a votar por el informe de mayoría, hay otros quienes se decantan por el informe de minoría. Entonces, entiendo que hasta ahora al menos, creo, la Izquierda Democrática es la única agrupación política que va a votar de manera orgánica. Entre comillas, a favor del informe de mayoría. Pero sí vemos como esta dispersión, por llamarlo de alguna manera, entre las otras bancadas. Entonces, eso lo hace todavía más complejo, ¿no? Claro que sí. A ver, Gisela Garzón está con nosotros. Ella es asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gisela Garzón, digamos, es parte de ese segmento político que respalda el informe de mayoría, y entiendo que el texto final para votación que hoy será sometido a consideración del Pleno de la Asamblea. Gisela, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Buenos días, Fabricio, Belkis, y a quienes siguen la señal de Radio Sonorama y por supuesto de las plataformas digitales. Gracias por la invitación. A usted. ¿Por qué apoyar el informe de mayoría con el texto final que fue afinado por la Comisión de Justicia y que hoy será puesto a consideración de los 137 legisladores? Gisela Garzón. Bien, primero hagamos un contexto muy breve. Esto lo estamos hablando desde agosto del año pasado. Una vez que la sentencia de la Corte se da en abril, en agosto llega hacia la Mesa de Justicia el tratamiento del trabajo desde la Defensoría del Pueblo, que ha sido trabajado, que ha sido pulido, que ha recibido aportes de diferente tipo, que derivó en 2 talleres que la Comisión de Justicia organizó puntualmente con los nudos críticos. Incluso en esos mismos talleres se dijo por qué, de parte de un legislador que firme el informe de minoría, se dijo el por qué no deberíamos hacer caso a una sentencia de la Corte, es decir, que la Corte no tiene ninguna potestad para determinar un trabajo que pueda hacer la comisión y las asambleístas. Entonces, es un trabajo que viene caminando desde hace varios meses y que por supuesto nos tiene ahora en este momento. El primer debate ha sido el 9 de diciembre. ¿Por qué apoyar el informe de mayoría? Porque justamente recoge el trabajo que se han hecho este tiempo. No desconoce lo que implica la realidad nacional. Podemos hacer una ley que le pueda parecer bien a uno o a otro de manera personal, pero eso sería irresponsable de nuestra parte desconocer las cifras, los datos, la realidad de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes. No desconoce, por muy tomado de los cabellos que estaba en algún punto la redacción del Código Penal respecto a las mujeres con discapacidad intelectual, no lo desconoce, es decir, les mantiene o permanece eso que ya está tratado y tipificado desde 1938, y por lo tanto plantea un texto que además va medianamente acorde, y digo medianamente porque a título personal yo no estoy de acuerdo con los plazos, sin embargo son los plazos más abiertos en relación al informe de minoría. Usted no está de acuerdo, perdón Gisela, usted no está de acuerdo con los plazos, pero la Corte Constitucional dispuso que se fijen plazos. Correcto. Lo que debíamos hacer es no ponerlos a esta restricción, es decir, no bajarlos a 16 semanas y 18, sino mantenerlos un poco más amplios. Si bien el 85%, al menos de los 130 interrupciones que se han dado a raíz de la sentencia de la Corte hasta la presente fecha y que nos han acompañado de sociedad civil, el 80-85% llegan hasta el primer trimestre, hay quienes, ese otro 20%, que no lo hacen ese tiempo. ¿Qué son las mujeres en condición de vulnerabilidad, de movilidad humana, en zonas de frontera, en condiciones mucho más violentas, de ambientes mucho más violentos? Es decir, hay un espacio, hay un grupo de mujeres que están en condiciones totalmente adversas, que no cuentan con la información adecuada y que son quienes se demoran en llegar. No es que no quieren llegar por voluntad propia, sino que sus condiciones mismas hacen que se demoren en llegar a un acceso y pidan una interrupción. De allí, el grueso, la mayoría de mujeres que deciden interrumpir un embarazo lo hacen en el
primer trimestre. Y eso, por supuesto, que permite, entre otras cosas, métodos mucho menos invasivos con los que el país cuenta o parámetros que el país tiene establecidos desde el año 2015, una vez que se hizo pública la guía de práctica clínica. Es decir, lo que hace el sistema de salud no es algo por cuenta propia, está normado por Autoridad Sanitaria Nacional y eso también ha sido considerado en el contexto del informe de mayoría. Gisela, buenos días. Recordemos brevemente estos plazos determinados en el informe de mayoría y cómo es que se llegaron a estos, porque sobre este tema se ha discutido ampliamente, ya se habían fijado plazos anteriormente que en su momento fueron bastante cuestionados. ¿Cómo se llega finalmente a lo que determina este informe que será sometido a votación? De primera cuenta, el informe de primer debate del KIS no tuvo plazos, es decir, fue sin excepcionalidad, tomando en cuenta, entre otras cosas, la realidad de los países cercanos, el derecho comparado y la realidad de nuestro país. ¿Por qué no tuvo plazos? Porque justamente, por ejemplo, países como Argentina, que tiene despenalización total, por ser despenalización total, tiene un límite de 14 semanas, a excepción de mujeres con discapacidad o mujeres que han sufrido violencia sexual. Eso se explicó también en la mesa legislativa, porque ya la causal en sí mismo es considerada o se ha planteado como una excepcionalidad. En el caso de la reducción de semanas, se da por temas de índole político. Las leyes requieren votos para salir, o los proyectos, los informes requieren votos para salir, y entonces se consideró también las posturas de las diferentes bancadas, que en su gran mayoría, incluida la bancada oficialista, dio libertad para que sus integrantes puedan decidir. Entonces lo que se hizo allí fue más bien llegar a un punto en común. Si respetásemos lo que pasa en países cercanos, entonces la causal, al ser una causal violación, que es algo de lo que no se nos debe perder la idea, no debería tener plazos, no porque se esperará la semana máxima para hacer una interrupción, sino justamente porque la realidad de nuestro país y el golpeado sistema de salud y, por supuesto, las golpeadas condiciones en las zonas más rurales limitan muchísimo más el acceso y las condiciones. De allí, por eso es que se han dado este tipo de cambios en el articulado del informe de mayoría y, por supuesto, puliendo aquellos otros temas que también fueron de debate, tanto la objeción de conciencia como los requisitos. Pero el tema de la temporalidad se tuvo este estudio para poder llegar a un texto final. ¿Ese texto final le satisface a usted, Gisela? ¿Ese texto final le satisface al movimiento feminista de lo que usted conoce? ¿Cómo han reaccionado frente a ese texto final? Personalmente, como lo mencionaba anteriormente Fabricio, respecto a la temporalidad, personalmente hablando, no. Sin embargo, reconozco que en la Asamblea Nacional primero no depende únicamente de una voluntad. El presidente de la comisión el día de la sesión hizo propia su postura respecto a la temporalidad puntualmente, pero por supuesto que sí recoge en términos de la objeción de conciencia, del ejercicio del derecho a objetar conciencia de forma personal y el tema de los plazos y demás y el conjunto del informe, por supuesto que sí es muchísimo más favorable. De hecho, el día de ayer hubo unas posturas divididas, si se quiere, de parte de las agrupaciones y de sociedad civil. Hay un grupo de agrupaciones que determina que ni el informe de mayoría ni el informe de mayoría, y hay otro grupo de compañeras que se han pronunciado a favor del informe de mayoría, puesto que justamente el informe no es solo el artículo 19, sino es un conjunto de 66 artículos que tienen y que muestran, entre otras cosas, el reconocer la realidad nacional y que garantizan derechos. Por lo tanto, por supuesto que es respetable la postura de quienes preferirían que ni el informe de mayoría ni el de minoría, pero en las condiciones actuales, cuando la institucionalidad y todos sus espacios están tan debilitados, pretender, por ejemplo, que solo con la evidencia de una sentencia de Corte Constitucional que sigue siendo extremadamente técnica, que tiene muchas cosas que no se van a comprender, y el acceso a la información siendo tan limitado, va a ser aún mucho más complicado. Por lo tanto, creemos que una ley, presentarla, más allá del pronunciamiento del veto que el presidente ha hecho anticipadamente y que también ha sido cuestionado, es una ley que puede ser perfectible, es una ley que puede seguirse mejorando, porque además es un tema y un debate al que llegamos tarde. Nosotros estamos tarde en este tema, en este punto, y lo hacemos después de lo que pasa con la sentencia de la Corte, que fue gracias al trabajo de la sociedad civil. Esto tiene que ser un punto de partida para evidenciar todo lo que nos está faltando. Nos falta hablar de educación sexual, nos falta hablar de métodos anticonceptivos.
con la responsabilidad que implica, pero fundamentalmente sin los tapujos o sin las limitaciones que ha tenido un debate y un análisis de este tipo, dejando por ahí a un lado cualquier concepción personal, cualquier postura personal y por supuesto dándole el peso que esto tiene, hablándolo con la responsabilidad que esto implica para en adelante seguramente ya no hablar de este tipo de, ojalá en algún momento no hablar de este tipo de violencia y poder encarar otro escenario. Sin embargo, con las condiciones de desigualdad actuales y siendo la desigualdad, la violencia y todas sus consecuencias, y teniendo a las mujeres como víctimas casi que centrales de este tipo de cosas. Por supuesto que la inseguridad nos atraviesa y demás, pero la desigualdad también acrecenta los índices de violencia en casa, también acrecenta los índices de violencia en pobreza. Por lo tanto, eso tiene que ser también parte de las preocupaciones que tenga este legislativo, las exigencias que se hagan hacia el Ejecutivo y sus demás instituciones, y por supuesto, sin desconocer fundamentalmente que se trata de la posibilidad de decidir. Esta ley no obliga absolutamente a nadie, como lastimosamente dijo un asambleísta oficialista en el Pleno, esta ley no obliga absolutamente a nadie, lo que hace es poner como centro a las víctimas, porque ya para la violación como delito hay una sanción, está en el Código Integral Penal, y lo que hace es reconocer que existe un grupo de mujeres que están o que desean o que podrían acceder a una interrupción y que deben tener mínimamente las condiciones adecuadas para hacerlo de forma segura. Gisela, antes de aterrizar un poco en el análisis de este eventual veto que se había anticipado, para llegar a ello evidentemente tendremos que tener una propuesta, un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, y allí es donde se centra la atención particularmente hoy por las posturas tan diversas alrededor de este tema. Decía yo, claro, no todas las bancadas van a votar de manera orgánica, se ha dado esta libertad para que los asambleístas puedan votar conforme ellos consideren. ¿Cómo evalúa entonces lo que pueda pasar eventualmente este día jueves cuando finalmente sea la votación del proyecto de ley? Porque el riesgo que se correría es que ni el informe de mayoría tenga los votos, tampoco el de minoría. ¿Qué va a suceder entonces? Efectivamente, que las bancadas hayan permitido esta libertad de decisión hace que el escenario aún siga siendo incierto, por llamarlo de alguna manera, respecto a los votos. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, justamente el hecho de modificar el artículo 19 en el informe de mayoría se daba para recoger algunas observaciones y algunos planteamientos, porque además, por ejemplo, para el informe de primer debate fuimos 2 legisladoras, mi colega Victoria de Cintoño y yo, quienes planteamos observaciones para el primer debate. Es para el segundo debate cuando empieza este tema a hablarse con mucho más contundencia, cuando empieza a desdibujarse también lo que fue el tratamiento del proyecto de ley. Entonces, eso también hace que las cosas se inclinen o se pongan en diferente perspectiva. Sin embargo, creo, a pesar de que hay cuestionamientos hacia la legislatura, o espero que la decisión que se tome sea con responsabilidad, y la responsabilidad no pasa por darle gusto a determinado grupo o a determinado sector, sino pasa por identificar la realidad nacional. Si no legislamos en función de lo que está pasando en el país, entonces no estamos funcionando como órgano legislativo, ni estamos brindándole, al menos en este tema, al país un proyecto de ley que vaya acorde. Espero personalmente que esto se entienda de esta manera y que eso permita que existan los votos para el informe de mayoría. ¿Qué pasa si ni el uno ni el otro? Queda en vigencia la sentencia de la Corte. No tengo claro cuál es el alcance en términos legales, pero queda en vigencia la sentencia de la Corte, y como lo había mencionado hace un momento, a raíz de la vigencia de la sentencia, de la publicación de la sentencia, hasta el día de hoy se han acompañado desde sociedad civil 130 interrupciones. No es que esto ha sido masivo, se ha multiplicado, no funciona así. No hay para nadie que sea más difícil una decisión de esta naturaleza que para las propias mujeres, y por supuesto tendrá mucha más dificultad en el acceso por cómo es o cómo se aplica o cómo se conoce un tipo de sentencia constitucional. Espero que no sea así, por el bien fundamentalmente de las mujeres violentadas en el país. Gisela, ¿cómo está la situación a la interna de su organización política? Entiendo que manejan una decisión de libertad y hay posiciones marcadas. Usted tiene una posición al igual que la de Pavel Muñoz, por citar un ejemplo, y por el otro lado tenemos a, no sé, Sofía Espín, a Pierina Correa con una posición totalmente distinta. O sea, ¿qué va a pasar en UNES, que es la bancada más numerosa? Tienen 47, son 47. ¿Cómo van a procesar este tema ustedes o cómo lo están procesando en este momento, Gisela? De hecho, esto ha sido materia de debate al interno de la bancada. La bancada planificó de cara al primer debate un taller donde se recogieron posturas también al respecto.
donde se han planteado varias de los cuestionamientos. Era, digamos, bastante comprensible, si se quiere, que haya esta diversidad de criterios, y por eso es que se ha pedido que se permita esta libertad. Se hizo público justamente de cara a la lectura del informe para segundo debate y del debate, valga la redundancia, comunicados de parte de quienes están a favor del informe de minoría y de parte de quienes están a favor del informe de mayoría. Ese comunicado es público y allí están, por supuesto, las posturas también recogidas tanto de la bancada como de otras bancadas. Ha sido un debate complicado, digamos, en términos de lo que implica en sí mismo empezar tarde un debate a nivel nacional y en la coyuntura y lo que implican las redes sociales y demás, pero se han marcado posturas allí. También existe un grupo de compañeros y compañeras que aún no han determinado si sí o no, y que están obviamente en su derecho, que han accedido a toda la información que han considerado necesaria, con quienes hemos compartido. Entiendo también que desde el otro lado lo han hecho, pero se ha mantenido un respeto. De hecho, el día de ayer compartíamos un espacio junto con la compañera Pierina y con la militancia de diferencia de visiones. Por lo tanto, hemos tratado de mantener esto de la manera más respetuosa posible, por supuesto considerando que la diversidad de criterios es y existe, pero planteando cada uno de los argumentos de forma contundente. Esto es lo que ha pasado en la bancada. No quisiera arriesgarme a dar un número de compañeros o compañeras. Pero está claro, Gisela, está claro que la bancada está dividida. Está claro. Por supuesto, y no somos, digamos, dividida porque se ha permitido esta libertad. Entonces cada uno ha determinado una postura, lo propio que ha pasado con la bancada de Pachacuti y lo propio que ha pasado con otras bancadas. Incluso en la propia bancada social cristiana hay diversidad de criterios, es decir, cada una de las bancadas tiene esta postura, a excepción de, como decía Belkis, Izquierda Democrática, que con también sus excepciones es quizás la que va a manejar un criterio que lo dijo desde el primer debate. Esto no es algo que es de reciente, y también, como lo hizo la bancada de UNES desde el primer debate, hacer público que quedará libertad de cada uno de los legisladores determinar o plantearse una posición. Yo espero nuevamente que, en reconocimiento de lo que implica un tema de esta naturaleza, en reconocimiento de entender que la vida no pasa únicamente por nacer, sino que se habla de una vida digna, de proyectos de vida estables, etcétera, va o existirá al menos una posición mayoritaria y favorable para el informe de mayoría. De lo que conozco sobre el tema de Izquierda Democrática, había un anuncio que lo formuló en este espacio la semana anterior el presidente nacional de esa organización política, Guillermo Herrera, de que ellos no iban a dar paso a una decisión que no sea orgánica. O sea, él planteó una decisión orgánica, que no se deje en libertad a su militancia, pero de lo que se conoce a esta hora, hay varios legisladores que no se van a allanar a la posición orgánica de la bancada. O sea, en realidad, más allá del anuncio macro que generó la cabeza de ese grupo político, lo que me invita a pensar es que no hay ningún sector político en el que haya una uniformidad de criterios sobre ese tema, Gisela. Efectivamente, y todo se centró alrededor de la temporalidad, porque se redujo el informe de mayoría al artículo 19. Y en realidad, el informe de mayoría lo que hace también es reconocer otras cosas. Por ejemplo, las deficiencias del sistema de justicia. Por eso es que da un acompañamiento y le quita ese peso a la víctima, no para que no denuncie, no para que haya una complicidad con el violador, como de mala manera se ha dicho, sino para, primero, reconocer lo que pasa en el sistema de justicia. Hay una deuda pendiente de parte de la Fiscalía con las mujeres, cuando para el total o para el grueso de mujeres que estamos expuestas a una forma de violencia, por ejemplo, apenas existen 87 fiscalías especializadas o apenas existen 287 funcionarios capacitados para enfrentar un tipo de denuncia de género, por ejemplo. Entonces la justicia nos sigue debiendo, y mucho más en las condiciones actuales. Cuando, por ejemplo, se trata de determinar un derecho de forma personal, que es lo que implica la objeción de conciencia, no se les prohíbe, no se les obliga a hacer algo a los profesionales de la salud que no lo quieran hacer. Lo que hacemos es asignar un derecho de forma personal, para nada reconocer que esto se puede hacer de forma institucional, sino de forma personal, tal como está haciendo el tema de la votación. Yo ejerzo mi objeción de conciencia y me opongo, o no lo hago y lo defiendo, tal cual en el ejercicio o en la práctica de los profesionales de la salud y del acompañamiento que se puede brindar. Entonces, lastimosamente estamos muy acostumbrados, y es una de las críticas que comparto muchísimo con Fabricio y con Belkis, y que lo hacen a través de este espacio y a través de las redes sociales. No pasa únicamente por el tema personal, o no pasa únicamente por el tema del yo decido, sino pasa por reconocer lo que pasa en el país, por no hacernos de la vista gorda, por ponerle nombre a las cosas, por ponerle cara a las cifras, y por lo tanto por dar un acompañamiento responsable, adecuado, acorde, y sobre todo
sin dejar de lado que en un país donde más de 2.400 niñas al año, menores de 14 años, son madres, algo está pasando porque esas niñas fueron violentadas y debemos dar una respuesta, una alternativa. Y por supuesto, respetando la decisión, que es justamente el eje de esto. Quienes decidan continuar un embarazo, quienes decidan ser madres, quienes tengan el acompañamiento familiar, el respaldo, etcétera, lo pueden hacer. Y quienes no tengan esta posibilidad de hacer una interrupción de la forma más segura, de la forma mejor acompañada posible, y que, como le ponemos también en el informe de mayoría, tengan un acompañamiento posterior, reciban una atención integral, cuenten con toda la información sin ningún tipo de injerencia, que lo puedan hacer, que su decisión sea acompañada y fundamentalmente que sea lo menos traumática, si se quiere, posible, porque se sabe que es una decisión difícil, no es algo sencillo. Contrario a lo que se dijo en el pleno, en el segundo debate, que las muchachitas están contentas, se dijo con mucha irresponsabilidad en el pleno de la Asamblea Nacional. Al contrario, son las mujeres, somos las mujeres quienes más complicada vemos una decisión de esa naturaleza, porque además del entorno en el que estamos, se trata de un proceso complicado y por lo tanto lo que se requiere para quienes decidan así es un acompañamiento de forma responsable, de forma humana y fundamentalmente que haya este acompañamiento y esta apertura en el sistema de salud para de alguna manera evitar la clandestinidad, porque las cifras son absolutamente claras. La clandestinidad arriesga, la clandestinidad es casi que una sentencia de muerte cuando se hace de manera irresponsable. Por lo tanto, reconociendo todo eso es que planteamos el informe de mayoría en las condiciones en el que está. Gisela, vuelvo al tema del anuncio de un eventual veto. Una reflexión al respecto. Justamente ayer mencionaba Belkis en un espacio militante que justo cuando se trataba, y lo recordarás bien, cuando se trataba el Código Orgánico de la Salud en la Asamblea Nacional en el periodo pasado, llegó y se hizo público un comunicado del ahora presidente Guillermo Lasso, del entonces candidato Guillermo Lasso, rechazando el Código Orgánico de la Salud, que es un conjunto grande como código que es de diferentes temas, puntualmente por el tema de las emergencias obstétricas, y decía que es un aborto disfrazado y que pedía un veto total. Y efectivamente el entonces presidente Lenín Moreno le cumplió el pedido al entonces candidato Guillermo Lasso y vetó totalmente el Código de la Salud. Esto, por lo tanto, anticipar un veto y demás sin haber conocido siquiera, sin haber llegado a aprobarse, sin haber llegado a debatirse, ya no es nuevo para el presidente. Sin embargo, es irresponsable. Y no solo es irresponsable porque aún no hay un tratamiento, sino porque genera una presión e interfiere en el ejercicio de la libertad que requiere un tema de esta naturaleza y de los tiempos y de los plazos. Existe un procedimiento que tiene que respetarse. El colegislador anuncia un veto, lo hace una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se manifiesta. Por lo tanto, es bastante irresponsable. Pero no solo pasa por allí, digamos. Su decisión viene acompañada de las posturas de su esposa, que son públicas y que guardan varias distancias y ciertos puntos de falta de información respecto a lo que implicó el tratamiento de esta ley o a lo que implica la interrupción del embarazo, al punto de hablar de patria y potestad cuando estamos hablando de casos de violación, cuando estamos hablando de violencia sexual, cuando estamos hablando de niñas violentadas de su círculo familiar. Es decir, no se puede tomar el tema tan a la ligera. Así es que me parece irresponsable. Por supuesto, ha generado una presión esto al interno de la legislatura, porque pues hay acuerdos y cercanías de algunos espacios con la bancada oficialista, pero no me coge de nuevo, digamos, no es algo que me resulta con algún tipo de sorpresa, porque ya sucedió con otros temas, incluso sin que el presidente sea presidente. Así es que no deja de ser irresponsable, por supuesto, porque esta firmeza, si se quiere, con determinados temas o los temas concernientes a las mujeres, sería bueno verlos en otros. Sería bueno que se deje de decir que, por ejemplo, la ministra de Gobierno no tiene injerencia en la seguridad, o que no tiene la culpa de lo que está pasando, o que al menos no es la única culpable de lo que está pasando. Es decir, con esta misma firmeza con la que se habla de los derechos de las mujeres, con la que se habla de los cuerpos de las mujeres, ojalá se topasen otros temas que también son de relevancia para el país. Gisela, con esto termino. Si es que hoy no hay votos, digamos, ya no hay chance de debatir el tema. O sea, me imagino yo que la ponente del texto final, Joana Moreira, se parará, explicará los cambios y se someterá a votación. Porque el debate está cerrado. Claro, el debate está cerrado, ya no hay chance de debate. Si es que hoy, digamos, no hay consenso, ¿se recomendaría o se podría recomendar suspender la votación y aguantar todavía, o sí hay que intentarlo el día de hoy? Y si hoy no hay votos, hay que volver a intentar la próxima semana. O sea, ese escenario tal vez de práctica parlamentaria, ¿cómo le ve usted? Efectivamente va a ser, digamos, el procedimiento como bien lo dices.
Joana tendrá que explicar, mi compañera tendrá que explicar esto, digamos, los ajustes que se han hecho a la mesa legislativa, porque no solo fue en el 19, también hubo un ajuste en el artículo 24, numeral 6, y otros de forma que se tomaron en otro articulado. Y luego hay que recordar algo. Durante el segundo debate, la misma ponente planteó una moción de votar el total y dejar por fuera el 19. Esa moción aún está pendiente, eso se planteó, más no se votó. Entonces hay que ver también cómo va a encaminar la ponente esta moción, que ella misma lo hizo en el segundo debate, y luego de eso agotar los temas. También va a depender mucho de la voluntad de la presidenta, pero digamos, la instancia será que pase el informe de mayoría, que se someta a votación, existe aún la posibilidad de reconsiderarlo, y que si no, pase el de minoría. Confío en que el de mayoría tenga, primero, que haya sido revisado a profundidad por los compañeros y compañeras asambleístas, por sus equipos, que tengan una lectura clara del cómo y por qué se dio esto. Siempre hemos estado dispuestos y con la apertura del caso para poder explicar cualquier cosa que quede pendiente o que no se entienda. Y luego apelar esa responsabilidad. No es un tema de mi gusto personal, es un tema de derechos, es un tema de garantía, es un tema de reconocimiento. Hay que ponerle cara, hay que plantearle cara a la violencia que sufren las mujeres, a la violencia que sufren las niñas, a las mujeres, a la violencia que sufren las adolescentes, y hay que actuar con esa responsabilidad. Si no pasa, digamos, en términos del acceso para las mujeres, queda vigente la sentencia de la Corte, pero nuevamente será una irresponsabilidad de parte del legislativo no pronunciarse con la contundencia que requiere un tema de esta naturaleza y de estas características. No se trata únicamente de la postura o de la decisión personal de cada uno. Se trata que de esa decisión personal, que de esa postura, que de ese voto, por allí pasan las vidas de mujeres, de niñas, de adolescentes, de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidad, en zonas rurales, etcétera. Y cuando hablamos de votantes, cuando hablamos de nuestros mandantes, siempre hablamos de esas mayorías olvidadas, de esas mayorías empobrecidas. Y cuando se trata de temas de derechos sexuales y reproductivos y de los derechos de las mujeres, ahí las mayorías nos resultan un poco incómodas. Así es que hay que tomar las decisiones con la absoluta conciencia, coherencia y responsabilidad que implica un tema de esta naturaleza. Correcto, Gisela Garzón, gracias por su tiempo y por esta entrevista. Que tenga una buena mañana. Muchísimas gracias, Fabricio Vélquez, un excelente día. Muy amable a Gisela Garzón, asambleísta de UNES, integrante de la Comisión de Justicia, con su visión sobre el texto final para votación que fue aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.